relatos y misterios. Hola misteriosos, bienvenidos al canal Relatos y Misterios. En el relato de hoy, un hombre comparte con nosotros una aterradora experiencia que vivió cuando trabajaba como camionero, transitando por un tramo de una carretera que cruza varios estados de la región norte del país. Si les gusta el relato, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Vamos al relato. Mi nombre es Jorge y quiero compartir una historia que me sucedió cuando trabajaba como camionero. Tengo 68 años y actualmente estoy jubilado, pero trabajé más de 40 años en esta honorable profesión, tan necesaria para impulsar la economía de nuestro país. Lo que están a punto de escuchar ocurrió en el año 2010, unos meses antes de mi jubilación, y fue un evento que me marcó profundamente. Estaba en mi camión, recorriendo una carretera que cruzaba varios estados del norte del país, regresando a mi estado de origen después de haber entregado productos electrónicos en centros de distribución de algunas ciudades de esos estados. Estos centros de distribución pertenecían a una famosa cadena de tiendas que vendían electrodomésticos y otros productos electrónicos y habían contratado a la empresa de transporte para brindarles este servicio. Mi objetivo era llegar a casa al día siguiente por la mañana, descansar un poco y luego cargar el camión con una nueva carga que llevaría a mi próximo destino al día siguiente. Era una noche aparentemente tranquila, sin viento pero muy oscura, ya que el cielo estaba completamente cubierto de nubes cargadas. El camión que conducía era de un modelo relativamente antiguo, pero lo cuidaba muy bien ya que era mi herramienta de trabajo. Se realizaban mantenimientos periódicos de prevención, por lo que rara vez me había quedado varado en la carretera debido a algún problema mecánico. En un punto bastante aislado de la carretera, donde todo lo que se veía hasta donde alcanzaba la vista era la región boscosa, entré en una zona de lluvia muy intensa. Parecía que la estaba atravesando en sentido contrario al viento, ya que recuerdo que la lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, haciendo un ruido muy fuerte. Luego me di cuenta de que, además de la lluvia, pequeñas piedras de granizo también golpeaban el camión. Después de un tiempo, noté que mi visión de la carretera frente a mí se reducía considerablemente, incluso con los limpiaparabrisas funcionando a toda velocidad. La lluvia intensa, el viento, el granizo y los relámpagos me hicieron darme cuenta de que estaba conduciendo en medio de una tormenta. Así que redoblé mi atención y conduje con aún más precaución. Como si esa tormenta no me estuviera causando suficiente preocupación, empecé a sentir que mi camión estaba perdiendo potencia, algo inusual para un vehículo tan confiable como el mío. Era poco después de la medianoche, y en ese tramo de carretera no veía ningún lugar donde pudiera detenerme, ya que la vegetación nativa de esa región casi alcanzaba el borde de la carretera. Logré mantener el camión en movimiento con mucho esfuerzo, esperando que recuperara su potencia. Sin embargo, al no resolverse el problema, y con esa lluvia incesante, decidí detenerme en el primer lugar posible que vi, un pequeño claro que precedía a una carretera de tierra que probablemente era la entrada a propiedades rurales. Apagué el camión, pero dejé encendidos los faros y las luces de posición, ya que si alguien salía de la carretera de tierra con su automóvil, podría chocar conmigo si todas las luces del camión estaban apagadas. Tomé mi linterna, mi impermeable, y esperé a que la intensidad de la lluvia disminuyera, para luego bajar y tratar de averiguar qué había causado la pérdida de potencia en mi camión. Cuando la lluvia disminuyó
Bajé y fui a revisar el motor del camión. Examiné las piezas, conexiones y cables eléctricos, pero no encontré nada mal. El motor estaba muy caliente debido al largo viaje, pero aparte de eso, no detecté ningún problema. Comencé a preocuparme ya que no podía encontrar la causa de la pérdida de potencia, y estaba literalmente en medio de la nada. Fue entonces cuando noté que la lluvia ya había parado. Decidí regresar al camión, encenderlo nuevamente y tratar de conducirlo para ver si el problema persistía. Pero esta vez, el camión ni siquiera quiso arrancar. Bajé de nuevo, intenté verificar las conexiones de las bujías y la batería, y fue entonces cuando noté que a unos 20 metros frente a mí, un poco adentrado en la vegetación que me rodeaba, había la sombra de lo que parecía ser una persona. En un primer momento, solo vi una sombra moviéndose con dos ojos grandes, reflejados en los faros del camión, sin parpadear. Pregunté quién era y si necesitaba ayuda, pero la figura no reaccionó. Ante la falta de respuesta, comencé a ponerme nervioso. Pensé que podría ser un ladrón, algo común en las carreteras de esta región, especialmente por la noche. Entonces, dije en voz alta que seguiría mi camino si no obtenía respuesta. En respuesta, esa figura emitió un sonido aterrador y comenzó a moverse hacia mí con pasos lentos pero pesados, ya que cada paso que daba escuchaba el sonido de algo muy pesado golpeando el suelo. Incluso con toda la luminosidad proporcionada por el faro del camión, aún no podía identificar quién estaba allí, lo que aumentó aún más mi nerviosismo. Entonces decidí refugiarme dentro del camión. Ahora resguardado dentro del vehículo, comencé a observar el punto del bosque, donde esa figura probablemente aparecería y sería mejor iluminada por los faros, cuando algo sorprendente sucedió. Un ser espeluznante apareció y se quedó parado en la salida del bosque, aún frente al camión, mirándome con esos ojos brillantes y con una expresión escalofriante en su rostro. Ese ser, según mi creencia católica, era la propia personificación del diablo. Lo miré detenidamente y pude ver claramente que tenía cuernos, piernas parecidas a las de un macho cabrío y mantenía una expresión malévola en su rostro. Antes de que la figura pudiera reaccionar acercándose, comencé a orar y pedir protección a Dios para que me protegiera de cualquier mal que me rodeara. En ese momento volví a encender el camión y esta vez logré arrancar. Enganché la marcha y aceleré al máximo, dejando atrás a esa figura. El camión volvió a funcionar normalmente, sin problemas de potencia durante todo el trayecto de mi huida, y solo me detuve kilómetros más adelante en una gasolinera que estaba abierta. Al compartir mi experiencia con un empleado, me informó que en esa región era común que personas de algunas religiones e incluso adeptos al satanismo realizaran rituales y ofrendas al diablo a lo largo de la carretera, y que yo no era la primera persona que aparecía allí diciendo haber visto cosas extrañas. Esa experiencia fue, con mucho, la más impactante de mi vida, siendo alguien que siempre ha temido a Dios y que siempre ha buscado la protección de San Cristóbal. Nunca imaginé que vería frente a mí, de una manera tan inesperada, la figura del enemigo. Entendí que en ese momento estaba bajo la protección de Dios. De lo contrario, algo muy malo podría haber ocurrido, ya que toda esa noche, como la tormenta y la falla mecánica de mi camión, podrían haber causado un grave accidente en la carretera. Sinceramente, no puedo entender cómo hay personas que adoran a un ser tan maligno como ese, ya que solo con verlo por unos instantes pude sentir un poco de su energía negativa y notar su perversidad. Eso me transmitió claramente la sensación de que nada realmente bueno
sea para quien sea, puede ser proporcionado por ese ser maligno. Solo dolor y sufrimiento esperan a aquellos que recurren a esos medios maléficos para obtener riquezas o hacerle daño a otras personas. Aún tuve que pasar por ese tramo de carretera algunas veces después, pero después de esa terrible noche, por precaución, solo pasaba por allí durante el día. Esto también me incentivó a solicitar mi jubilación de las carreteras, a pesar de que me gustaba mucho esa actividad, porque me di cuenta de que después de trabajar tanto, ya era el momento de disfrutar más de momentos buenos y felices con mi familia, algo que no podía lograr mientras trabajaba debido a la falta de tiempo y a la distancia de casa a la que estábamos sometidos en el desempeño de la profesión. Espero ver mi relato algún día en el canal. Muchas gracias y que todos estén con Dios.